Qué privilegio es para nosotros el poder, como si dijéramos, escuchar al Hijo de Dios cuando oró. Escuchar al Hijo de Dios orar. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Empecemos a leer Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Voy a detenerme aquí para hacer algunas observaciones, y obviamente solamente vamos a caminar por la playa de este inmenso mar de la verdad que tenemos aquí. Pero primero quiero que notemos la persona que está orando. Es el mismo Señor Jesucristo. Mire nuevamente el verso 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo. Me imagino ver al Señor Jesús mirando directamente hacia el cielo. He orado de esa manera algunas veces, aunque se nos dice que debemos inclinar nuestra cabeza cuando oramos. Pero algunas veces es dulce y maravilloso levantar nuestras manos y mirar con nuestro espíritu el rostro de Dios. Pero lo que más me impresiona es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, absolutamente sin pecado, necesitó y deseó orar. Tengo algunos versículos que nos dicen cómo Jesús oró, y quiero compartirlos con usted. Lucas 5, los versos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. En la más impactante vida del ministerio del Señor Jesucristo, las multitudes venían por miles, y milagros eran realizados. ¿Y qué es lo que Jesús hacía? Más importante que el ministerio, más importante que los milagros, más importante que la predicación, es la oración. Jesús se apartaba para orar. En Lucas 6:12 leemos: En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. ¿Alguna vez ha pasado usted toda la noche orando? Bueno, Jesús lo hizo. El mismísimo Hijo de Dios pasó orando toda la noche. ¿Ora usted por la mañana al despertar? Veamos Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Recuerde que Jesucristo fue verdaderamente Dios, pero también fue verdaderamente hombre, y como hombre, para darnos ejemplo, él oraba. Si yo voy a ser un seguidor de Jesús, tengo que ser un hombre de oración, porque, por precepto y con su ejemplo, Jesús me enseñó a orar. Ahora quiero que veamos cuándo oró Jesús. Veamos nuevamente Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. O sea que esta oración fue dicha en un determinado periodo de tiempo. Hubo algo que motivó y empujó a Jesús a orar ese preciso momento. Si miramos el contexto, veremos que por lo menos hay 3 razones que lo impulsaron a orar. Una es que él había terminado su enseñanza. Esta oración la dijo casi como corolario de la más impresionante enseñanza en toda la Biblia. En su mensaje en el aposento alto, él había enseñado acerca de la cena del Señor. En Juan 14 les habló del cielo. En Juan 15 les habló de permanecer en él. Les enseñó acerca de la venida y del ministerio del Espíritu Santo. Les enseñó acerca del amor, la oración y todas estas cosas. Y cuando terminó de enseñarles, comenzó a orar por ellos. Seguramente algunos de quienes me escuchan son profesores y profesoras en la escuela dominical en sus iglesias. Permítame decirles algo. Usted no solo debe enseñar a sus alumnos, sino que también debe sellar su enseñanza con oración.
La oración y la enseñanza van de la mano. La oración y la predicación van de la mano. En Hechos 6:4 leemos que los apóstoles dijeron: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la medida en que sembraron la semilla de la palabra, debemos orar a Dios para que las personas abran sus corazones y entiendan su palabra. Creo que esa es la razón por la cual Jesús oró por ellos después de haberles enseñado. Pero no solo fue la culminación de sus enseñanzas, el Señor Jesús iba a ser separado de ellos. En Juan 16:32, Jesús les dijo a sus discípulos: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús sabía que ellos iban a ser esparcidos, y que él mismo sería separado de ellos. Así que ora por ellos. Al meditar en esto pensé: ¡qué maravilloso! Lo extraordinario acerca de la oración es que supera dos cosas que a nosotros nos parecen barreras. La una es tiempo y la otra es espacio. Los discípulos le iban a dejar, pero tiempo y espacio no son barreras para la oración. Por ejemplo, en esta oración, Jesús ora por sus discípulos y en Juan 17:20 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Él oró por mí. Jesús dijo esa oración hace más de 2000 años y sin embargo ha tenido un tremendo efecto en mi vida. ¿No es eso extraordinario? Y eso es lo maravilloso acerca de la oración. La oración trasciende el tiempo. La oración puede ser como un cohete de detonación retardada. Puede ser disparado a través de los siglos. ¿Ora usted por sus nietos antes de que nazcan? Ahora yo tengo nietos y oro mucho por ellos. Y hasta he comenzado a orar por las personas con quienes algún día se casarán. ¿Sabe usted que en estos días actuales, cuando hay tanto pecado e inmoralidad y consecuentemente muchas enfermedades venéreas, necesitamos orar por quienes llegarán a ser los cónyuges de nuestros hijos y de nuestros nietos? Nunca es demasiado temprano para orar por ellos, por el futuro de cada uno de ellos. Pero la oración no solo trasciende el tiempo, sino también el espacio. Jesús ya no iba a estar con ellos, y ellos serían esparcidos. Sin embargo, Él oró por ellos. ¿Cuándo oró Jesús? Después de haber enseñado a sus discípulos. La oración sirvió para sellar su mensaje en la vida de ellos. Ora por sus discípulos que iban a ser esparcidos. Su oración no solo les seguiría donde quiera que fueran, a través del tiempo y de la distancia. Y Jesús ora cuando está listo para enfrentar la cruz. Padre, la hora ha llegado. ¿De qué hora está hablando? Está hablando de su crucifixión. Se está preparando para el Calvario. ¿Sabe? La oración nos prepara para cualquier cosa. El otro día leí algo que me desafió. De hecho, puso una tremenda convicción en mí. Una corta frase que decía: una persona nunca debe tratar de hacer más de aquello por lo cual puede orar. Jesús dice que su hora ha llegado. Él sabe lo que va a enfrentar. ¿Sabe usted por qué nos preocupamos tanto? Déjeme decirle que la preocupación mira a Dios a través de las circunstancias. Pero la oración mira a las circunstancias a través de Dios. Y ahí está el Señor Jesús, una persona de oración, en un período de oración. Pero bien podría alguien preguntar: ¿cuál es el propósito de la oración? Bueno, enfoquemos un poco más este asunto. ¿Cuál fue el propósito de la oración de Jesús? La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál es el propósito de esta oración? Pues que Dios sea glorificado.
Mire lo que Jesús dijo en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo Jesús glorificó a su Padre en la tierra? He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo Jesús había acabado lo que el Padre le dio para que haga? Lo hizo por medio de la oración. Quiero decir, la oración le capacitó para que terminara el trabajo que le había dado su Padre. Y por haber terminado ese trabajo, Jesús glorificó al Padre. Y aunque esta oración de Jesús es personal, no es una oración egoísta. Es interesante notar que en los 5 primeros versículos de Juan 17, la palabra gloria o glorificar aparece por lo menos 5 veces. O sea, la oración debe estar cubierta con la gloria de Dios. Y cuando la analizamos, la oración siempre debe ser para la gloria a Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos enseña que debemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando comenzamos a orar teniendo más en mente la gloria de Dios, nuestra vida de oración va a ser más como la vida de oración de Jesús. Y Dios el Padre será glorificado. ¿Cuál es el propósito de la oración? Es que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, y que podamos terminar esa tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, a fin de que Él sea glorificado. Yo creo que la cosa más importante que usted o yo podemos decir cuando crucemos la puerta de la muerte es: hice lo que Dios me dio para hacer. ¿Qué puede ser más importante que eso? Nada. Absolutamente nada puede ser más importante que finalizar el trabajo que Dios nos ha dado para hacerlo. Ahora, ¿qué se necesita para poder decir eso? Primero, el conocimiento de lo que Dios quiere que usted haga. Y segundo, el poder para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Conocimiento de lo que Dios quiere que haga y poder para hacerlo. ¿Cómo puedo yo o usted lograr estas dos cosas? ¿Cómo Jesús tuvo tanto el conocimiento como el poder para hacer lo que su Padre quería que hiciese? Era lo que obtuvo por medio de la oración. Aquí en Juan 17 hay un principio que quiero compartir con usted, y si usted con oración aplica este principio, le garantizo que usted conocerá y tendrá el poder para hacer la voluntad de Dios en su vida. Este principio traerá gloria a Dios. Jesús vivió y practicó este principio. En Juan 17, Jesús está orando por usted y orando por mí. Dice: santifícales en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Piensa usted que Jesús creía en la infalibilidad de las Escrituras? Por supuesto que sí. Y en su oración Jesús continúa diciendo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Examinemos más detenidamente esto. Recuerde que estoy hablando de ser capaces de decir: he terminado la obra que me diste que hiciera. Y para poder decirlo, usted debe conocer lo que va a hacer y tener el poder para hacerlo. Ahora es obvio y absolutamente claro que Dios tuvo un plan para el Señor Jesús. Jesús en el versículo 19 dice: me santifico a mí mismo. ¿Qué significa la palabra santificar? Santificación significa el ser apartado, separado para un propósito inteligente. Jesucristo se apartó a sí mismo para el propósito del Padre. Lo que Jesús hizo fue sencillamente presentarse delante de su Padre y decirle: Padre, me presento delante de ti,
para que tu voluntad sea hecha en mí. ¿Sabe usted que esta actitud de Jesús fue profetizada? En el Salmo 48, es como si Jesús estuviera hablando y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Profecía del Antiguo Testamento hecha realidad en Jesús, en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue una especie de bosquejo profético de la voluntad de Dios para la vida del Señor Jesucristo. Fue historia escrita por adelantado, y Jesús ahora dice: he terminado de escribir la historia, he terminado el trabajo que me diste que hiciera, porque vine para hacer tu voluntad. Y para eso vino Jesús, para hacer la voluntad de su Padre. ¿Cómo lo hizo? Haciendo siempre las cosas que complacen al Padre. Amigo, ¿se ha santificado usted mismo? O sea, ¿se ha separado usted mismo para Dios? Pedimos a Dios que nos santifique, pero llega un momento cuando debemos santificarnos nosotros mismos. En otras palabras, debemos escoger. Definitiva y deliberadamente debemos decir: Señor, me presento delante de ti para hacer tu voluntad. Y algunos me dirán: bueno, pastor, eso lo pudo decir Jesús, pero eso no es para mí. Escuche, el principio operativo que estuvo en Jesús, Él oró para que también estuviera en usted. Mire lo que Jesús dijo en el verso 17: santifícales en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ponga atención a lo que dijo en el verso siguiente: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El principio bajo el cual Jesús trabajó es el mismo principio bajo el cual usted va a trabajar. El mismo principio. Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo que Jesús está diciendo es: así como me aparto yo mismo para cumplir con el inteligente propósito de Dios, ellos también deben hacerlo por medio de la verdad de la palabra de Dios, para cumplir con el inteligente propósito de Dios. ¿Quiere usted cumplir con el inteligente propósito de Dios en su vida? No podrá hacerlo si es que primero no tiene a Dios en su vida. Y la única forma de tenerlo es por medio del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Sabe que usted este mismo momento, ahí en donde me está escuchando, puede llegar al Padre por medio del Hijo? Solo tiene que orar con sus propias palabras, algo como la siguiente oración: Dios y eterno Padre, deseo conocer tu propósito en mi vida. Deseo hacer tu voluntad, pero necesito rendirme y santificarme para ti. Señor Jesús, sé que tú eres el Hijo de Dios, y que por el mucho amor con que me amas, diste tu vida en la cruz del Calvario, para perdonar mis pecados, para limpiarme, y para darme la seguridad de la vida. Este mismo momento te reconozco y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Ven a morar en mi corazón por medio de tu Santo Espíritu y toma el control de mi vida. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Voy a hacer un muy breve resumen del programa anterior. El Señor Jesús vino para hacer la voluntad de Dios el Padre, para darnos ejemplo de obediencia. Y algunos me dirán: bueno, pastor, eso lo pudo hacer Jesús, pero eso no es para mí. Escuche, el principio operativo que estuvo en Jesús, Él oró para que también estuviera en usted. Mire lo que Jesús dijo en el verso 17: santifícales en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora ponga atención a lo que dijo en el verso siguiente: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El principio bajo el cual Jesús trabajó es el mismo principio bajo el cual usted va a trabajar. En Juan 17:19, Jesús dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo que Jesús está diciendo es, así como me aparto yo mismo para cumplir con el inteligente propósito de Dios, ellos también deben hacerlo por medio de la verdad de la palabra de Dios, para cumplir con el inteligente propósito de Dios. Cuando yo era solo un joven predicador, estuve en una librería en Baton Rouge, en Luisiana, y compré un libro, La vida salvadora de Jesús, escrito por el mayor Ian Thomas. Si usted nunca lo ha leído, le sugiero comprarlo y leerlo. Algunas veces me preguntan qué libros han tenido el mayor impacto en mi vida. Sin duda alguna, ese libro está entre los libros que han impactado fuertemente mi vida. El mayor Ian Thomas es uno de los más interesantes profesores de la Biblia. A veces él hace la pregunta, ¿cuál de las siguientes cosas en la vida de Jesús es más espiritual? A, la predicación de las bienaventuranzas. B, la resurrección de Lázaro. C, el lavar los pies de los discípulos. O D, cuando escupió en el suelo e hizo lodo para ponerlo en los ojos del hombre ciego. ¿Cuál de estas cosas usted diría que fue la más espiritual? El doctor Ian Thomas dice, ninguna de estas cosas fue más espiritual. Todas fueron espirituales, porque Jesús dijo que siempre hacía las cosas que complacían a su Padre. Para Jesús, lo mismo de espiritual fue el escupir en el suelo que el predicar. Y lo digo con todo respeto. Jesús no dividió su vida en pequeños segmentos donde habían unas cosas más espirituales que otras. Jesús no renunció a predicar, como no renunció a hacer lodo para curar al ciego. Él entregó a su Padre tanto el predicar como el escupir por el simple acto de estar disponible. Es como si Jesús dijera, si quieren que predique las bienaventuranzas, predicaré. Si quieren que grite frente a la tumba de Lázaro, gritaré. Si quieren que les lave los pies a los discípulos, los lavaré. Y si quieren que escupa y haga lodo para ungir los ojos del hombre ciego, pues lo haré. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conoce usted la voluntad de Dios? Escúcheme atentamente. La voluntad de Dios no es un mapa. Es una relación personal. Usted se santifica a sí mismo, o sea, se aparta para hacer la voluntad de Dios. Seguramente usted tiene algunas herramientas. Bueno, seleccione cualquiera. Ahora, ¿a qué está comprometida esa herramienta? ¿Está comprometida a realizar una labor? ¿O está comprometida al carpintero, al plomero, al electricista o lo que sea? Escúcheme. La herramienta no está comprometida a la labor, sino a quien la usa. El obrero está comprometido a la labor, ¿verdad? Nosotros somos herramientas en las manos del Maestro, pero no nos debemos a la labor, sino que más bien estamos comprometidos con Jesucristo. Somos herramientas de Dios, porque Dios es el divino artesano, el artista. El problema con mucha gente es que está esperando la voluntad de Dios. Es que quieren rendirse a un trabajo o a un campo misionero. A veces, en el servicio misionero, un misionero vendrá y enseñará fotos, slides, películas, videos o lo que sea de su trabajo misionero. Puede ser fotos de niños hambrientos, o de personas que necesitan ser salvas, o de estudiantes universitarios que quieren ser enseñados. Y el misionero dirá a su audiencia, escuchen, usted no necesita un llamado especial. La necesidad es el llamado. He escuchado eso varias veces. La necesidad es el llamado. Bueno, con todo respeto quiero decir que eso es una tontería, una necedad. La necesidad no es el llamado. ¿Por qué? Simplemente porque hay muchas necesidades. Y usted puede sentirse frustrado. Si usted dice que la necesidad es el llamado, ¿qué es lo que va a hacer? Porque no solo hay necesidades en todas partes del mundo, sino en su propia ciudad.
Y no solo en su propia ciudad, sino en su mismo vecindario. Y no solo en su vecindario, sino en su misma familia. Entonces, ¿qué va a hacer? Escúcheme con mucha atención. Usted no se rinde, no se separa, no se consagra a una labor. Usted se rinde, se aparta y se consagra a una persona. No es la herramienta la que se entrega a la labor. La herramienta se rinde en las manos del maestro. Pienso en personas que se rindieron o entregaron a una labor. Moisés fue una de ellas. Iba a guiar al pueblo fuera de Egipto. Comenzó como un misionero y terminó como un asesino. Y él no pudo entenderlo. Abraham y Sara, en vez de estar entregados a una persona, se entregaron a una labor. Iban a tener un hijo. Dios ya les había prometido un hijo, pero ellos no podían esperar. Y desarrollaron su plan. Y parte importante del plan de ellos fue Agar, y como resultado nació Ismael. Y por 15 años Abraham trató de convencer a Dios para que por medio de Ismael el mundo fuera bendecido. Pero Dios no lo hizo. Abraham, entregado, comprometido a una labor, hizo lo que quiso, sin Dios. Pero finalmente, después de 15 años, Abraham se entrega a Dios y hace lo que Dios pudo hacer sin Abraham. Dios hizo algo que fue total y completamente sin explicación. Déjeme hacer un paréntesis aquí para preguntarle, ¿sabe usted lo que es un fanático? Un fanático es alguien que se compromete a una causa o a un propósito en vez de a Dios. Eso es un fanático. Jesús sencillamente dijo, Padre, he venido para cumplir tu voluntad. Estoy entregado a ti. Me he santificado. Me he apartado para realizar tu voluntad. Y como tú me enviaste, de la misma manera les envío y oro por ellos, y que ellos también puedan santificarse. Ahora bien, ¿para qué se santificó Jesús? Para la gloria de Dios. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús lo dijo una y otra vez, que Dios el Padre sea glorificado por intermedio de Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted o para mí? Se lo voy a decir en una sola palabra, y aunque eso aparentemente no tenga ningún sentido para usted, se la voy a decir de todas maneras. La voluntad de Dios para usted, o para mí, o para Billy Graham, o para cualquier otro hijo o hija de Dios es... ¿Está listo? Es Jesús. La voluntad de Dios para usted es Jesús. Usted tal vez me diga, pastor, yo amo a Jesús y todo eso, pero ¿cómo puede ser Jesús la voluntad de Dios para mí? Bueno, usted sencillamente viene y se entrega totalmente a Jesucristo. Mire lo que dice Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús dice que el mundo necesita creer. ¿Cómo va el mundo a creer? Padre, como tú estás en mí, porque me he consagrado, me he apartado para hacer tu voluntad, yo estaré en ellos como tú en mí. Ellos se han separado también para hacer tu voluntad, y entonces, Padre, el mundo empezará a creer. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que somos el cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo de Dios habita en la iglesia, y al hacerlo, hace que la vida del Señor Jesucristo sea real en nosotros. Si usted es un creyente, es miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Antes de Belén, no hubo un cuerpo físico. Después de Belén, el cuerpo de Cristo fue uno. Y en Pentecostés, el cuerpo de Cristo estuvo compuesto de 120 personas. 120 pares de ojos, 120 pares de manos, 120 pares de oídos, 120 bocas. Y cuando predicaron, el cuerpo de Cristo fue de
3,120 personas. Cristo es la cabeza del cuerpo, dando direcciones. Y los miembros no están rendidos a la labor. Los miembros están comprometidos con la cabeza. Mis manos son parte de mi cuerpo. Yo no quiero que mis manos estén rendidas a ninguna labor. Créame, tendría temor de que fuera así. Yo quiero que mis manos sean sensibles a las órdenes de la cabeza. Y cuando escribo una carta o cuando hago anotaciones para mis mensajes, yo quiero que mis manos estén rendidas por completo a los impulsos de la cabeza. ¿Cuál es mi voluntad para mis manos? Mi voluntad para mis manos soy yo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Jesús. Por eso dije que la voluntad de Dios para usted o para mí es Jesús. Jesús es la cabeza. Él es la voluntad de Dios para usted. No es un lugar, no es una labor, ni cosa por el estilo, sino Jesucristo mismo. Mi mano no puede hacer para mí lo que a ella le plazca. No es un comité de 5 que se reúne para votar y decidir qué va a hacer por mí. Mi mano está en mi cuerpo para obedecer las órdenes emanadas de la cabeza, y la voluntad para mi mano es mi voluntad, y la voluntad de Jesús para su cuerpo es el mismo. Jesús dijo que había venido para hacer la voluntad del Padre. Y eso, mi estimado amigo, es lo que debe hacer, presentarse usted mismo a Jesús. Usted tiene una sola responsabilidad, y es el presentarse a Jesús para servicio. ¿Se ha presentado usted a Jesucristo como Jesucristo se presentó delante del Padre? Si es que lo ha hecho, esto es lo que va a suceder. Veamos Romanos 12, los versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pudiera ser que usted diga, pero desde el Antiguo Testamento Dios tuvo un plan definido para Jesús. Yo no creo que Dios tenga un plan para mí. Por supuesto que lo tiene. Así como Dios tuvo un plan para Jesús, Dios tiene un plan para usted. Veamos Efesios 2, versos del 8 al 10. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Jeremías 1:5 leemos, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y alguien con un conocimiento de la vida de Jeremías a lo mejor me pregunta, entonces, ¿por qué él no se rindió para ser profeta? Bueno, él se rindió a Dios, y de esa manera supo que iba a ser profeta. Amigo, lo que estoy tratando de decir es sencillamente que usted debe venir al Señor. La voluntad de Dios para usted es el Señor Jesucristo. Usted tiene una responsabilidad, y es el presentarse delante de Él. Anote Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Escúcheme, usted no encuentra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios lo encuentra usted. El Espíritu Santo es para usted lo que el instinto es para las aves. Es el instinto que guía a las aves en sus vuelos migratorios. Es el Espíritu Santo quien le guía a usted día a día cuando se ha rendido al Señor Jesucristo. Permítame preguntarle, ¿ha entregado todo su ser a todo lo que sabe acerca de y todo lo que hay en el Señor Jesucristo? Esa es la voluntad de Dios para usted.
Si usted hace eso, o sea, consagra todo lo que usted es a todo lo que Jesús es, no podrá equivocarse en cuanto a la voluntad de Dios para su vida. Si no lo hace, no podrá conocer la voluntad de Dios. Bien, recapitulemos un poco todo este material de Juan 17. La persona de oración es Jesús mismo. El período de la oración es cuando Jesús está próximo a enfrentar la cruz y a ser separado de sus discípulos. El propósito de la oración es que Dios sea glorificado en su Hijo y que nosotros podamos encontrar las mismas verdades en nuestro corazón y en nuestras propias vidas. ¿Quiere usted conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no conversa con Él ahora mismo y le dice: Señor, no quiero rendirme ni consagrarme a una labor o a una causa. Quiero rendirme y consagrarme a ti. Quiero santificarme para ti. Quiero ser apartado para cumplir tus inteligentes propósitos. Señor, me presento a ti como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Ayúdame para que esto sea una realidad en mi vida. Pudiera ser que entre quienes están escuchando este programa haya alguien que está luchando íntimamente porque no quiere rendirse al Señor. Piensa que si se consagra al Señor, ya no podrá gozar de la vida. Otros, en cambio, están pensando en conseguir sus títulos académicos en diferentes profesiones. Otros tienen más interés en ver cómo acrecentar sus fondos de retiro que en conocer la voluntad de Dios. Y, por supuesto, otros están haciendo planes para casarse y no pueden pensar en nada más. Tienen temor de que si dicen: Señor, quiero hacer tu voluntad, a lo mejor no podrán casarse con la persona de sus sueños, o que Dios les empuje a cambiar de profesión, o les mande a donde no quisieran ir. Amiga, amigo, escúcheme con mucha atención. Si el Señor Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros, la única cosa razonable que nosotros podemos hacer es presentarnos ante Él como sacrificios vivos. Ese es nuestro culto racional. No debemos estar temerosos de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios en nuestras vidas es buena, perfecta y aceptable. Y si la anhelamos honesta y sinceramente, Dios nos la revelará. Y entonces podemos decir: haz lo que quiera de mí, Señor. Tú eres el alfarero. Yo soy el barro. Modélame como sea tu voluntad. Si en la quietud e intimidad de su corazón usted le pide al Señor Jesucristo que venga a su vida, que sea su Salvador y Señor, que le perdone sus pecados, y le agradece por el sacrificio que Él hizo por usted en la cruz del Calvario, Él le perdonará de inmediato, limpiará su vida por completo, le sellará con su Espíritu Santo y le hará miembro de su familia celestial y eterna. Pues que Dios sea glorificado. Mire lo que Jesús dijo en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo Jesús glorificó a su Padre en la tierra? He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo Jesús había acabado lo que el Padre le dio para que haga? Lo hizo por medio de la oración. Quiero decir, la oración le capacitó para que terminara el trabajo que le había dado su Padre. Y por haber terminado ese trabajo, Jesús glorificó al Padre. Y aunque esta oración de Jesús es personal, no es una oración egoísta. Es interesante notar que en los 5 primeros versículos de Juan 17, la palabra gloria o glorificar aparece por lo menos 5 veces. O sea, la oración debe estar cubierta con la gloria de Dios. Y cuando la analizamos, la oración siempre debe ser para la gloria a Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos enseña que debemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando comenzamos a orar teniendo más en mente la gloria de Dios, nuestra vida de oración va a ser más como la vida de oración de Jesús, y Dios el Padre será glorificado. ¿Cuál es el propósito de la oración?
es que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, y que podamos terminar esa tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, a fin de que Él sea glorificado. Yo creo que la cosa más importante que usted o yo podremos decir cuando crucemos la puerta de la muerte es: hice lo que Dios me dio para hacer. ¿Qué puede ser más importante que eso? Nada. Absolutamente nada puede ser más importante que finalizar el trabajo que Dios nos ha dado para hacerlo. Ahora, ¿qué se necesita para poder decir eso? Primero, el conocimiento de lo que Dios quiere que usted haga, y segundo, el poder para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. Conocimiento de lo que Dios quiere que haga y poder para hacerlo. ¿Cómo puedo yo o usted lograr estas dos cosas? ¿Cómo Jesús tuvo tanto el conocimiento como el poder para hacer lo que su Padre quería que hiciese? Era lo que obtuvo por medio de la oración. Aquí en Juan 17 hay un principio que quiero compartir con usted, y si usted con oración aplica este principio, le garantizo que usted conocerá y tendrá el poder para hacer la voluntad de Dios en su vida. Este principio traerá gloria a Dios. Jesús vivió y practicó este principio. En Juan 17, Jesús está orando por usted y orando por mí. Dice: santifícales en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Piensa usted que Jesús creía en la infalibilidad de las Escrituras? Por supuesto que sí. Y en su oración Jesús continúa diciendo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Examinemos más detenidamente esto. Recuerde que estoy hablando de ser capaces de decir: he terminado la obra que me diste que hiciera. Y para poder decirlo, usted debe conocer lo que va a hacer y tener el poder para hacerlo. Ahora es obvio y absolutamente claro que Dios tuvo un plan para el Señor Jesús. Jesús en el versículo 19 dice: me santifico a mí mismo. ¿Qué significa la palabra santificar? Santificación significa el ser apartado, separado para un propósito inteligente. Jesucristo se apartó a sí mismo para el propósito del Padre. Lo que Jesús hizo fue sencillamente presentarse delante de su Padre y decirle: Padre, me presento delante de ti, para que tu voluntad sea hecha en mí. ¿Sabe usted que esta actitud de Jesús fue profetizada? En el Salmo 48, es como si Jesús estuviera hablando y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Profecía del Antiguo Testamento hecha realidad en Jesús en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue una especie de bosquejo profético de la voluntad de Dios para la vida del Señor Jesucristo. Fue historia escrita por adelantado, y Jesús ahora dice: he terminado de escribir la historia, he terminado el trabajo que me diste que hiciera, porque vine para hacer tu voluntad. Y para eso vino Jesús, para hacer la voluntad de su Padre. ¿Cómo lo hizo? Haciendo siempre las cosas que complacen al Padre. Amigo, ¿se ha santificado usted mismo? O sea, ¿se ha separado usted mismo para Dios? Pedimos a Dios que nos santifique, pero llega un momento cuando debemos santificarnos nosotros mismos. En otras palabras, debemos escoger. Definitiva y deliberadamente debemos decir: Señor, me presento delante de ti para hacer tu voluntad. Y algunos me dirán:
Bueno, pastor, eso lo pudo decir Jesús, pero eso no es para mí. Escuche, el principio operativo que estuvo en Jesús, Él oró para que también estuviera en usted. Mire lo que Jesús dijo en el verso 17, santifícales en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ponga atención a lo que dijo en el verso siguiente, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El principio bajo el cual Jesús trabajó es el mismo principio bajo el cual usted va a trabajar. El mismo principio. Verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo que Jesús está diciendo es, así como me aparto yo mismo para cumplir con el inteligente propósito de Dios, ellos también deben hacerlo por medio de la verdad de la palabra de Dios para cumplir con el inteligente propósito de Dios. ¿Quiere usted cumplir con el inteligente propósito de Dios en su vida? No podrá hacerlo si es que primero no tiene a Dios en su vida. Y la única forma de tenerlo es por medio del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Sabe que usted este mismo momento, ahí en donde me está escuchando, puede llegar al Padre por medio del Hijo? Solo tiene que orar, con sus propias palabras, algo como la siguiente oración. Dios y eterno Padre, deseo conocer tu propósito en mi vida. Deseo hacer tu voluntad, pero necesito rendirme y santificarme para ti. Señor Jesús, sé que tú eres el Hijo de Dios y que por el mucho amor con que me amas, diste tu vida en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados, para limpiarme y para darme la seguridad de la vida. Este mismo momento te reconozco y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Ven a morar en mi corazón por medio de tu Santo Espíritu y toma el control de mi vida. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Voy a hacer un muy breve resumen del programa anterior. El Señor Jesús vino para hacer la voluntad de Dios el Padre, para darnos ejemplo de obediencia. Y algunos me dirán, bueno, pastor, eso lo pudo hacer Jesús, pero eso no es para mí. Escuche, el principio operativo que estuvo en Jesús, Él oró para que también estuviera en usted. Mire lo que Jesús dijo en el verso 17, santifícales en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora ponga atención a lo que dijo en el verso siguiente, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El principio bajo el cual Jesús trabajó es el mismo principio bajo el cual usted va a trabajar. En Juan 17, 19, Jesús dijo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo que Jesús está diciendo es, así como me aparto yo mismo para cumplir con el inteligente propósito de Dios, ellos también deben hacerlo por medio de la verdad de la palabra de Dios para cumplir con el inteligente propósito de Dios. Cuando yo era solo un joven predicador, estuve en una librería en Baton Rouge, en Luisiana, y compré un libro, La vida salvadora de Jesús, escrito por el mayor Ian Thomas. Si usted nunca lo ha leído, le sugiero comprarlo y leerlo. Algunas veces me preguntan qué libros han tenido el mayor impacto en mi vida. Sin duda alguna, ese libro está entre los libros que han impactado fuertemente mi vida. El mayor Ian Thomas es uno de los más interesantes profesores de la Biblia. A veces él hace la pregunta, ¿cuál de las siguientes cosas en la vida de Jesús es más espiritual? A, la predicación de las bienaventuranzas. B, la resurrección de Lázaro. C, el lavar los pies de los discípulos. O D, cuando escupió en el suelo e hizo lodo para ponerlo en los ojos del hombre ciego.
¿Cuál de estas cosas usted diría que fue la más espiritual? El doctor Jan Thomas dice, ninguna de estas cosas fue más espiritual. Todas fueron espirituales, porque Jesús dijo que siempre hacía las cosas que complacían a su Padre. Para Jesús, lo mismo de espiritual fue el escupir en el suelo que el predicar. Y lo digo con todo respeto. Jesús no dividió su vida en pequeños segmentos donde habían unas cosas más espirituales que otras. Jesús no renunció a predicar, como no renunció a hacer lodo para curar al ciego. Él entregó a su Padre tanto el predicar como el escupir por el simple acto de estar disponible. Es como si Jesús dijera, si quieren que predique las bienaventuranzas, predicaré. Si quieren que grite frente a la tumba de Lázaro, gritaré. Si quieren que les lave los pies a los discípulos, los lavaré. Y si quieren que escupa y haga lodo para ungir los ojos del hombre ciego, pues lo haré.